Dialogando con el padre Raúl Sánchez, afirmar que cada uno tiene que ser coherente con su fe, pues que cada uno sea coherente con su fe, es decir, que si tú tienes fe en que un palo es tu Dios, o que una piedra es tu Dios, o que Mohamed es el último profeta y él tiene los oráculos y la palabra verdadera de Dios, y que Krishna tiene los postulados sobre la realidad de Dios, y Buda tiene prácticamente la receta para diluirnos en el nirvana, todos para llegar a esa realidad de Dios. Entonces, y Jesucristo también es uno que nos muestra a Dios. Entonces, todo eso es lo que se llama gnosticismo. Es decir, no vamos a pelear con cuestiones de doctrinas o en qué crees tú o cuál es tu religión. Lo importante aquí es mirar que existe un punto donde todos podemos confluir, ¿no? Y llegar y encontrarnos de una manera estupenda. Por eso aquí vamos a proponer unas vías, ¿no?, de solución a las problemáticas del mundo. La tolerancia, el respeto humano, la concertación, ¿no?, lo políticamente correcto, el ser diversos, inclusivos, abiertos. Eso permite, dentro de estas categorías modernas, pues la mayor comprensión. Si nos ponemos a pelear por cuestiones doctrinales, por libros sagrados, por el Dios verdadero, creo que no nos vamos a entender. Hoy hemos crecido, hemos evolucionado, ya somos adultos y no podemos pensar como niños pequeños donde nos hablen de cosas de fábula y mitos y historias de hadas madrinas, porque ahora eso no opera. Eso operó y funcionó en un tiempo. Pero usted sabe que los tiempos y los contextos van cambiando, entonces lo importante es confluir, orientarnos, guiarnos por principios de una ética universal donde todos podamos entendernos, amarnos, comprendernos y abrazarnos. Si las cosas son así, se pregunta uno, ¿qué sentido tuvo entonces la muerte de Cristo Jesús? ¿Y qué sentido entonces tiene que para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto va en consonancia con un video que hice anteriormente. Hay que creer en Dios. Bueno, ¿en cuál Dios? Entonces, no hay que ser coherente con su fe, hay que ser coherente con la fe. Y hoy tenemos que invocar el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que invocar, el nombre de Jesús. Pero si hay religiones que no creen en Jesús, bueno, entonces hay que evangelizar. Pero como nos coartan la evangelización porque no podemos hacer proselitismo, entonces ¿qué podemos hacer? ¿Cómo evangelizamos? Si la evangelización de suyo ya proselitismo. Y olvidémonos de estas cuestiones que en ningún momento se habla de que hay un proselitismo negativo o un proselitismo positivo. Simplemente nos invitan no a hacer proselitismo, porque si nos dijeran no hagan proselitismo negativo, pues hombre, aquí ya nos da como un respiro, no vamos a utilizar estrategias ni estratagemas para traer a la fuerza a personas a nuestra fe. Pero no proselitismo, no, la evangelización de suyo trae proselitismo, hacer prosélitos, evangelizar, hermano, para que venga para acá, que conozca quién es el Señor Jesús. Entonces, ¿para qué la nostra etate, para qué la unitate reintegratio, pregunto yo? Si la unitate reintegratio es precisamente para aquellos que se fueron, hombre, regresen, vamos a dialogar, vamos a mostrarte quién es Cristo Jesús, se te olvidó, te confundiste en esto, mira cómo cercenaste la Sagrada Escritura, cómo eliminaste la liturgia, vamos a dialogar, vamos a concertar, vamos a mirar qué fue lo que pasó a nivel histórico y qué pasó con Martín Lutero, que fue el que inició toda esta hecatombe. Todo eso es proselitismo que se tiene que hacer, toda esa evangelización. Todos son recursos sanos de diálogo, de apertura, de fraternidad, ¿no?, de respeto, de consideración, ¿no? Entonces, aquí no se está utilizando estratagemas, ni violencias, ni ningún tipo de subterfugio que envuelva al otro para que venga a la fe católica. No. Esas son marrullas y cosas ahí de ambigüedad, de lenguajes ambiguos, no. Es bien claro, hay que hablar de Jesús para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Hoy necesitamos doblar rodilla.
Y fíjate que nos está diciendo para que algunos, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Ves? No dice algunos. Toda rodilla. No dice la rodilla de los católicos únicamente. No. Se doble toda rodilla. Y toda lengua. Toda. No dice la lengua de los católicos. No. La lengua de algunos. No. Se doble y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. Cristo Jesús es que es el Señor. ¿Qué significa Señor? Dios. Para gloria de Dios Padre. Nos da miedo hablar de Jesús. ¿Y por qué está esa imagen atrás de mí? Bueno, ¿qué tal si miramos el Evangelio de Lucas y su capítulo 5, verso 31 dice lo siguiente? A propósito, todo esto a propósito de el COVID-19, este virus, el coronavirus, pues, que se conoce mejor. Entonces, en virtud de esto, pues hay que tener fe. Fe para aceptar esto que estamos viviendo. Fe para asumir esta realidad de crisis. Fe para reconocer que esto no se da por pataleos de la naturaleza, sino por una realidad de intervención de Dios. Porque he visto cómo a través de esta enfermedad muchas personas han clamado a Dios. He visto personas secas, distantes, que se han venido a confesar. O sea que todo esto sí lo mueve Dios. Estos no son pataleos de nada. Esta es la acción directa de Dios. Ahora mire lo que dice este texto de Lucas capítulo 5, verso 31. Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. Y sigue, no he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Y como es el médico de los médicos, él sabe cómo interviene a su paciente. Porque viene aquí para que se arrepientan esos que están enfermos, es decir, los pecadores, todos nosotros. Y si él considera tener como bisturí, como tijeras, ¿no? Como un elemento quirúrgico muy moderno, utilizar el coronavirus, él sabe por qué lo hace. Porque es el médico de los médicos. Pero hay que tener mucha fe en todo esto. Hay que tener apertura en el espíritu. Hay que mirar las cosas desde Dios. Y entonces cuando uno empieza a darse cuenta, a despabilarse, a levantarse entre los muertos y a despertarse, que existe una acción directa de Cristo Jesús en la vida del ser humano y que Cristo Jesús nos invita a seguirlo a Él y que es el médico de los médicos y que si Él interviene a su paciente para que se arrepienta porque es pecador, considera pertinente utilizar los mecanismos más idóneos, más adecuados en su pedagogía y en su metodología, como utilizar un virus de esto, Él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él viene por los enfermos, nosotros los pecadores. Y Él quiere que lo invoquemos a Él, en el nombre tuyo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabo y te bendigo, Cristo Jesús, en el nombre poderoso tuyo, Señor. No en el nombre de la Pachamama, ni en el nombre de la piedra, ni en el nombre de Alá, ni de Mohamed. No, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Para gloria de Dios Padre, el Padre nuestro. Porque los musulmanes no tienen papá. Porque Alá no es padre dentro del contexto musulmán. No. Los budistas no tienen papá. Los indígenas de la Amazonía no tienen papá, tienen mamá, la Pachamama, la madre naturaleza. No nos envuelvan con retórica barata. No, ya nosotros entendemos en la palabra del Señor que es viva y eficaz. Esta es la herramienta. Esta palabrita que ha venido enseñando el magisterio tradicional de la Iglesia Católica durante 2000 años. Invoquemos el nombre de Cristo Jesús para evitar esta enfermedad, para contrarrestar la propagación, para mantenernos siempre sanos en el espíritu y en el cuerpo. En nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús,
te invocamos, Padre bendito, que termines esta crisis y que nos des fe, Señor, y nos fortalezcas, Señor, y acerques a la fe a aquellos que todavía dudan de que tú, Jesucristo, eres el mismo Dios, el Dios verdadero. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.